Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer seminario de interseccionalidad, feminismos y traducción. Me alegra mucho ver la sala llena y tenemos para este acto de inauguración tenemos a Joana Gallego, directora del Observatorio de la Igualdad de la Universidad Autónoma, Albert Branchadell, el decano de la facultad, nuestra ponente de la conferencia anteplenaria, Caro Moret Miranda, y yo misma, que soy organizadora del seminario, y damos paso a Joana Gallego a la inauguración. Seremos breves, así tenemos tiempo para poder escuchar y aprender. Adelante, Joana. Esto así ya está, ¿no? Con el pequeño... Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación que me han cursado para estar aquí a la inauguración del seminario. La verdad es que, como Lupe ha dicho, es una gran satisfacción ver la sala repleta de chicas y chicos y jóvenes en este seminario, en el primer seminario sobre traducción y africanismos y feminismos. Yo también seré breve, pero me he preparado una pequeña reflexión, aunque sea solamente a título de situación, ¿no? Yo creo que vivimos momentos de cambio, momentos en los que o parece que estén cambiando. No sabemos tampoco si los cambios a los que estamos asistiendo serán definitivos, si son coyunturales, si permanecerán. Estamos viviendo una etapa que nos crea cierta incertidumbre, cierta desazón, desconcierto, pero yo creo que también son tiempos muy, muy estimulantes y muy apasionantes. Yo creo que uno de los más importantes de los cambios, a estos a los que me refiero, son los que están ocurriendo en el campo del feminismo o de los feminismos. Es un tema que habría que discutir largo y tendido, si es feminismo o feminismos en plural, pero bueno, ese no es el tema que nos ocupa hoy, eso lo dejamos para otro momento. Pero yo creo que la irrupción del feminismo, de los feminismos, es imparable. Yo creo que una nueva hornada de jóvenes, mujeres, pero también hombres, jóvenes, están tomando el testigo de las personas, como yo, como en mi caso, ya un poco más maduras, que tuvimos nuestro momento de oro en los años finales de los 70, 80, pero yo creo que las nuevas generaciones están tomando el testigo con mucha fuerza y además han incorporado nuevos temas que en la época en la que yo militaba más dentro del feminismo no teníamos, por ejemplo, como la interseccionalidad, la diversidad sexual o la diversidad de género. Todos estos conceptos entonces no los conocíamos y las más antiguas, como es mi caso, pues los hemos ido incorporando y poniéndonos al día. Pero la gente como vosotros y vosotras, jóvenes de hoy, ya los tenéis interiorizados y a mí me parece que está dando un nuevo movimiento y un nuevo enriquecimiento al feminismo. Yo creo que las lenguas, y de aquí esto es lo que vengo explicando, yo creo que para visibilizar todos estos cambios que estamos experimentando, también las lenguas se quedan cortas. Las lenguas también a veces son instrumentos en los que no hay suficientes mecanismos para expresar los cambios. Entonces, claro, ¿cómo vamos a expresar las nuevas realidades? ¿Cómo vamos a expresar las nuevas situaciones? ¿Cómo vamos a expresar todos estos...? Las lenguas son entes vivos que también cambian, que evolucionan, que se transforman. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Estamos en un momento en el que, como bien sabemos, lo que no se nombra no existe, ¿no? Pues siempre se ha dicho. Entonces, es un buen momento incierto y desconcertante a veces, pero también me parece a mí muy estimulante en el momento en el que vivimos, ¿no? Por eso me parece tan oportuno celebrar este seminario como este, en el que seguramente tendréis tiempo de debatir todas estas cuestiones, profundizar y reflexionar, que yo creo que lo que nos hace falta en estos momentos también, a veces de crispación y a veces más que de debate, exabruptos que se lanzan, por ejemplo, las redes sociales que han venido a intervenir en el debate. A veces no sabemos si estamos debatiendo con serenidad o lo que nos estamos es insultando. En fin, toda esta situación, yo creo que este seminario será una magnífica ocasión para poder discutir sobre ello. Yo no soy experta en traducción, naturalmente, ¿no? Pero me parece que traducir es verter las palabras de una lengua en otra lengua, ¿no? Y con todas las dificultades que eso comporta.
Si las sociedades tienen necesidades de expresar cosas nuevas, pues habrá que buscar los mecanismos para poder expresarlos. Y mucho más y complicado, además, es traducirlo y verterlo a otras lenguas diferentes. Pero todas las lenguas, yo creo, estarán preocupadas por cómo visibilizar todos estos nuevos cambios, ¿no? Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, el Observatorio de la Igualdad, del que soy actualmente directora, es la unidad de la Universidad Autónoma que se encarga de poner en funcionamiento las políticas de igualdad de la universidad, ¿no? Ahora estamos inmersas en la elaboración del cuarto plan y uno de los temas importantes que habrá que abordar precisamente es esto del lenguaje. La lengua, lo que se llama el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque, claro, no siempre es fácil y comporta unas dificultades y unas decisiones complejas. Tenemos que inventar un nuevo lenguaje, se pueden transgredir las normas lingüísticas a capricho, podemos hacer de la lengua lo que nos parezca o la lengua impone sus reglas y hay que seguirlas. Cómo incorporar los nuevos usos sociales de la lengua a la necesaria función comunicativa, que de hecho es el objetivo fundamental del entendimiento entre las personas. Por tanto, muchas preguntas. En algunos momentos yo creo que hay más preguntas que respuestas, pero precisamente este seminario espero y estoy convencida de que podéis hablar de todo ello y no me cabe la menor duda de que con las ponentes, con el rigor y la categoría de las ponentes que van a intervenir en este seminario, yo creo que va a ser muy, muy estimulante y que vais a disfrutar mucho con todas las diferentes perspectivas que se os van a presentar. Y nada más, os deseo que tengáis un buen seminario y que os sea muy provechoso. Gracias. Gracias, María. Molt bé. Bon dia a tothom. Com a degà de la facultat, per mi és un privilegi presidir avui aquesta inauguració d'aquest seminari. Fixeu-vos que la propaganda diu primer seminari, per tant el seminari ja neix amb vocació de continuïtat. Us puc assegurar que la facultat ha donat totes les facilitats i més perquè el seminari sigui possible. Felicito aquí la directora del seminari per l'èxit de participació que és evident mirant la sala i faig vots perquè aquests dies siguin profitosos i també perquè els seminaris futurs siguin tan exitosos com aquest. Per fer una mica de propaganda a la facultat, us diré que aquesta facultat té molt d'interès en els assumptes de gènere. De fet, nosaltres ja participàvem històricament en el Minor de Gènere que s'imparteix aquí a l'Autònoma i vam insistir de ser també presents al grau d'estudis de gènere, que com sabeu s'ha inaugurat aquest any, també amb una matriculació molt destacada. I volem ser i serem i no dubteu que seguirem així. També és veritat que en aquesta facultat ens hem posat de seguida les piles per incorporar les competències de gènere a les assignatures dels nostres graus. I si pensem en termes de governança, també us puc dir que som la primera facultat que introdueix en el seu reglament un mandat perquè els òrgans de govern de la facultat siguin paritaris. Ara mateix, el 50% de les coordinacions de grau d'aquesta facultat les porten dones. De fet, només hi ha 2 coordinacions, per tant, una de 2 és una dona. I dels 4 vicedeganats, el 50% també, els porten dones. Per tant, estem complint el que hem posat al reglament i el que ens agradaria que figurés a tots els reglaments de totes les facultats, no d'aquesta universitat, sinó de tot el planeta. Llavors, dit això, només dir-vos que en aquesta facultat, com en les altres, gastem molt temps en coses que tenen un interès relatiu, com ara preparar memòries, informes d'acreditacions, reunions múltiples de molts temes que, bé, no faig comentaris, però també dediquem una mica de temps a una cosa que abans es deia pensament crític. I em sembla que aquests dies, aquest seminari, es dedicarà a això. Ens deixarem estar d'històries, de competències, de memòries, d'acreditacions, de verificacions,
i ens dedicarem al pensament crític per la banda feminista i, per tant, celebro que puguem ser la seu d'un seminari com aquest. Per tant, acabo dient el que he dit al començar. Felicitats a la directora, gràcies als participants i les participants i res, molta sort aquests dies, especialment avui. Gràcies també a la Caro Moret Miranda, és que no sé l'ordre dels cognoms, i que vagi molt bé. Cal dir que el degà es quedarà aquí a sentir la conferència, per tant, una mostra més del compromís de la facultat amb la causa. Gràcies. Bueno, pues muchas gracias, Albert. Agradezco a la facultad el apoyo para organizar este seminario y mis cómplices que están aquí sentadas, a Jessica Falconi, directora del Instituto Camões, y a María del Mar García, que no la veo pero estará a punto de llegar, que me han ayudado, el departamento, con Marcelo, que ha sido el creador del logo SIFT, también cómplice en esta aventura. Bueno, hablaré un poquito del enfoque feminista de la traducción, ya que hemos hablado, dijéramos, sobre desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista de la organización. Es verdad que este primer seminario nace con vocación de quedarse, por eso lo hemos nombrado así, primer seminario. Y bueno, aunque el enfoque, dijéramos, feminista de la traducción ha sido un área de investigación minoritaria, ¿no? Dentro de los estudios de traducción, es verdad que en los últimos 10 años ha experimentado un gran auge, ¿no? Hay numerosos investigadores e investigadoras que están realizando trabajos, no solo en las líneas tradicionales, dijéramos, de cómo empezó el enfoque feminista, que fue a partir, dijéramos, de reivindicando la falta de visibilización, ¿no? De visibilidad de la mujer, del papel de la traductora, sino también la recuperación de obras feministas que habían sido traducidas pero censuradas, ¿no? Y se recuperaban esas obras en principio. A estas, dijéramos, dos líneas más tradicionales del enfoque feminista se han unido durante estos últimos años y además dijéramos, a prácticas traductológicas, ¿no? Que tienen que ver con una visión de los feminismos del siglo XXI y que tienen que ver más con cuestiones culturales e identitarias, con una visión también más poscolonial y, bueno, con unas nuevas miradas sobre lo que tiene que ser una sociedad democrática y una sociedad inclusiva, ¿no? En estas nuevas miradas, ¿no? del feminismo se incorporan aproximaciones teóricas, ¿no? Como decía Joana, nuevas aproximaciones teóricas, elementos de análisis que tienen en cuenta las intersecciones, de ahí el término interseccionalidad, ¿no? Las intersecciones entre clase, género, raza, etnia, sexualidad, etcétera, ¿no? En este sentido, la traducción juega un papel muy importante, ¿no? En la representación de estas realidades con un diferente peso en su interseccionalidad. Para poder, dijéramos, los traductores como mediadores culturales, ¿no? Como facilitadores o dificultadores de esa comprensión o de esa representación más o menos completa o más o menos sesgada de diferentes realidades, ¿no? Como dice Chimamanda, algunos de vosotros ya la conocéis, ¿no? Un poco. Como dice Chimamanda, a propósito en su vídeo, en su charla TED, ¿no? Del peligro de la historia única, ¿sí? Es decir, el contar la historia de los otros desde un único punto de vista, normalmente occidental, ¿no? Contando la historia única y contando las historias de personas que vienen de otros países o de otras regiones, ¿no? Como pueden ser otros continentes, como puede ser África o los países árabes o Latinoamérica, y considerando que su clase social o su religión, su orientación sexual, sus costumbres, sus necesidades, sus experiencias, en definitiva, son las mismas, ¿no? Esta simplificación de lo que es el otro, de que lo que son los otros, facilita esta asociación de estereotipos, ¿no? En un primer momento. Y después la aparición de prejuicios. Y una vez aparecen los prejuicios, es fácil que se den y se consientan y se extiendan, ¿no? Muestras de racismo y ataques a estos grupos minoritarios. Minoritarios en cuanto políticamente, ¿no? Minoritarios. Desde ese punto de vista, como traductores, es bueno que queramos profundizar más en el tipo de representaciones, no solo desde Occidente, sino desde
desde la autorrepresentación, ¿no? de estas comunidades. Por eso, desde la academia, una de las cosas, he nombrado a Chimamanda precisamente porque es una académica y es activista. Y precisamente es en el feminismo donde se da, en los estudios de traducción desde un enfoque feminista, es donde se da un mayor trasvase entre el activismo y la academia. Obviamente estamos en la academia, este va a ser un espacio de aprendizaje, ¿no? y de reflexión. Y con ese espíritu de conocer al otro hemos pensado en la estructura de este seminario. En primer lugar estará Caro, que nos ilustrará acerca de los afrofeminismos, las características, ¿no? las especificidades. En la segunda sesión tendremos a 2 escritoras africanas que hablarán sobre temas muy ligados a la sociedad y a la mujer. También no diré en África, porque África es un continente, como sabemos bien, entonces de la especificidad de la mujer de Guinea Ecuatorial, sobre la violencia de género, sobre la sexualidad. Y en la tercera sesión tendremos a traductores, encontramos a uno de ellos que está hoy en la sala también. Tendremos a traductores traduciendo también sobre literatura africana con temas que tienen que ver con la mujer en ese contexto y ver de qué manera se enfrentan a ellos, a estos problemas, conceptos o temas como la poligamia, ¿no? o la dote, y de qué manera, qué estrategias traductoras tienen para hacer llegar el entendimiento, ¿no? cuando traduces. Y en la última sesión tendremos a Olga Castro, que nos hablará sobre este activismo transnacional, ¿no? sobre este feminismo transnacional, en el sentido transnacional, no en el sentido de naciones, sino en el sentido de identidades que van más allá de una nación. Bien, antes de dar paso a Caro, brevemente, 3 cuestiones muy prácticas. Por aquí va circulando un listado de asistentes. Por favor, firmadlo, quien no haya firmado la asistencia, sobre todo aquellos y aquellas que queráis el certificado de asistencia a las 3 sesiones, firmarlo. Las personas que hayáis venido y no estéis inscritas, inscribíos, porque vamos enviando material, ¿no? Sobre todo en la segunda y en la tercera sesión habrá material, habrá textos con los que trabajaremos y podremos ver cosas más de cerca. Y también hay una paradita aquí fuera de Ediciones One África, que es una pequeña editorial singular porque tiene libros de autores africanos, ¿sí? de temas africanos, que en esta ocasión estará aquí afuera media hora después, dijéramos, de cada una de las sesiones. Y si os apetece podéis echar un vistazo a los libros que ofrecen, que con motivo de este seminario hacen un descuento de un 20%, si os apetece. Y bueno, y sin ya mayor dilación, presentaré a nuestra primera ponente, Caro Moret Miranda. Diré poquito de ella porque todos tenéis su biodata. Aquí en el documento que os envié, todos la tenéis aquí. Lo que diré serán 2 cosas. Una es investigadora y es activista. Y eso es importante, este perfil que pueda, dijéramos, que pueda dirigirse, ¿no? a públicos diferentes, desde la academia y también desde un punto de vista divulgativo. Forma parte del colectivo feminista Black Barcelona, que hace muchas actividades relacionadas con la africanidad y los afrodescendientes, ¿no? si no me equivoco. Y, bueno, y es investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, está realizando su tesis doctoral en Historia. Y nos presenta una conferencia con un título bastante provocador, porque decir en una facultad de traducción, afrofeminismos, traducir lo que no se puede traducir, ¿no? Unspeakable, ¿no? lo indecible, lo que no puede nombrarse, lo que puede decirse, es bastante provocador, porque aquí decimos que todo se puede traducir. Así que, adelante, Caro, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que dar las gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada. Me encanta eso de ir a otras facultades y ahora últimamente, yo creo que a razón precisamente de un año, porque hace un año fueron esas 2 maravillosas conferencias que hubo en Barcelona en el CCCB con Chimamanda y una semana exacta después con Angela Davis. Yo creo que fue a raíz de esas 2 increíbles conferencias que todo esto se ha activado, o yo no diría que se ha activado, pero sí
se ha visibilizado, ¿no? Y yo creo que las instituciones han tomado conciencia de toda esa comunidad que hasta ahora éramos minoría. Yo creo que se ha tomado la conciencia de que no lo somos. Y además de la pertenencia de esos otros y de esas otras comunidades a la sociedad donde vivimos. Yo soy historiadora, con lo cual vamos a hablar de historia y vamos a hablar de representación. Y cuando hablamos de representación, yo creo que habría que mirar que no solo es aquello que vemos, que se nos plantea delante, no solo es la imagen o cómo se puede representar o construir una imagen. Vosotros sois traductores o estáis estudiando para ello, con lo cual está claro que desde la propia palabra se construyen imágenes. Y también está muy claro que las palabras, las imágenes construidas en los libros, digamos que son mucho más libres, ¿no? O al menos el lector, la recepción de esas imágenes, de esas construcciones, son menos atadas, ¿no? Hay menos opresión en cuanto a las imágenes que ya se nos dan. Entonces vamos a empezar quizás con este juego entre la novela, el libro, las palabras y esas imágenes construidas alrededor de eso. Lo que es el cine, la televisión, las series, aquellas imágenes que ya se nos dan. Actualmente yo hago un curso en la Universidad Pompeu Fabra que se llama Afrofeminismos en el cine. Y quizás luego pasemos un poco a interpelar esa palabra en cuanto o enfrente quizás a la imagen construida de esa palabra. ¿Hasta qué punto el traductor y todos, entendiéndonos quizás como herramientas de ese proceso, todos los que intervenimos en ese proceso de llevar la palabra a una imagen, hasta qué punto tenemos que no solo intervenir, sino también comprometernos? No sé si conocéis a los personajes de este cuadro. Este cuadro es... yo iba a hacer una cosa. Eso, perdón, ¿eh? ¿Esto se puede subir un poco? Sí. Vale. ¿Lo subo? Sí, porque si no, no puedo escribir. Hasta que más o menos hasta aquí. Así puedo escribiros los datos de personas que digo, autores. Y a pesar de que es una conferencia, podéis levantar la mano e intervenir, ¿de acuerdo? Lo planteamos quizás más como un seminario, una clase, una pregunta, una respuesta, un ir y venir. No sé si conocéis a los personajes que salen en el cuadro. Esto es un cuadro de un autor, de un pintor norteamericano llamado Titus Kaphar. Volveremos a hablar de él. Os pongo aquí el título, el nombre. Kaphar, K-A-P-H-A-R. Titus Kaphar es de esos nuevos pintores, ¿de acuerdo?, afrodescendientes, que ha decidido, y es de eso también lo que vamos a incorporar, vamos a intentar hacer aquí entre todos, él ha decidido no solo pintar, él pinta temas históricos relacionados directamente con la historia afrodescendiente. Titus Kaphar ha decidido, junto con otros más que luego vamos a ver, ha decidido cuestionar la historia y darle una respuesta a la historia allí donde la historia se ha equivocado. Hablábamos de compromiso. Pues vamos a intentar hacer eso. Yo creo que ya es hora, ¿verdad?, de que empecemos a cuestionar aquellas cosas que sabemos a ciencia cierta que han sido mal traducidas, que han sido mal miradas y mal escritas. De eso se trata. Yo creo que es el momento en el que tenemos que dar un paso más y comprometernos con nuestra profesión o con aquello que queremos hacer. Y sobre todo con estos temas. Porque resulta que son estos temas los que realmente no se les ha dado voz a sus protagonistas. Estos temas los que siempre han estado escritos por los otros. Hemos sido mirados y hemos sido descritos por otros. Y ese es el discurso que se ha legitimado. Entonces, lo que nos propone Titus Kaphar es que cuestionemos nuestra propia historia o la historia mirada desde nuestro punto de vista. Empecemos a cuestionarla y, ¿por qué no?, atrevámonos a dar respuesta a esas cuestiones. Os decía, ¿quién conoce? A Jefferson lo conocemos todos.
uno de los presidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson, es muy, muy, muy conocido, y también, quizás no tanto, el personaje de Sally Hemings. Hablábamos de traducir lo unspeakable. Bueno, lo que no sabemos de esa historia, o lo que hace poco se ha podido averiguar sobre esta historia, esta relación de amo blanco, esclava negra. Hasta hace bien poco esa relación ha sido escrita como ese amor romántico fabuloso de que mira qué bien, no es tan malo el amo blanco porque se ha enamorado de su esclava negra. Hasta hace bien poquito estos romances, ¿verdad?, eran escritos de esta manera. Nadie se atrevía a contar la verdadera historia de la esclavitud a través de esto. El romance le quitaba peso a la parte histórica, le quitaba peso a las opresiones. Bastaba con contar de manera romántica que Thomas Jefferson se había enamorado de una esclava negra, que a ella la había sacado del campo, la mantenía esclava, sí, pero oye, era su preferida. Eso bastaba para que la historia se convirtiera en una historia de amor. Hace unos años se mandó un grupo de arqueólogos a la plantación de Jefferson en Virginia, Monticello. La plantación de Jefferson en Virginia. ¿Sabemos lo que es una plantación? ¿Sí? ¿Qué es una plantación? Hola, ¿qué es una plantación? Una propiedad muy grande donde trabajaban los esclavos con un blanco como jefe. Exactamente. Una plantación es eso. Es una finca muy grande donde los esclavos trabajaban el campo y generalmente estos campos estaban alrededor de lo que se llamaba una casa madre o la casa del amo, que regía, gobernaba desde ahí. Eran esas casonas inmensas. Nos vienen a la cabeza un montón de películas, ¿cierto? Nos viene a la cabeza Lo que el viento se llevó. ¿Sí? De ella vamos a hablar más tarde. Ok. ¿Qué pasó? Vino este equipo de arqueólogos a la plantación de Jefferson, y lo que descubre es que en esa habitación principal de Jefferson, detrás, pues hay un cuarto secreto. Y como a día de hoy podemos hacer ADN y es fácil hacerlo, digamos que esas pruebas, esos exámenes y sobre todo esa investigación arqueológica en esa plantación dio como resultado que efectivamente el romance que hasta ahora se había narrado en cuanto a la esclava negra y el amo blanco no tenía por dónde cogerse. Evidentemente ese era el cuarto donde se mantenía encerrada a Sally Hemings. Sally Hemings era una esclava como todos los demás y se ejercía sobre ella la opresión y el cautiverio. Bueno, yo creo que si a día de hoy un hombre mantiene encerrado en un cuarto escondido detrás de difícil acceso, yo creo que es fácil ponerle nombre a todo esto a día de hoy. Pues entonces quitémosle el velo del romanticismo a todo eso y escribamos la historia como es. Y es esa la lección que nos trae Titus Cáfaro en su cuadro. Él le quita el velo y detrás de esa figura memorable de Thomas Jefferson que conocemos todos, detrás de eso no se esconde más que la esclavitud y la opresión hacia el resto de esclavos. Evidentemente, ¿qué pasó? Thomas Jefferson tuvo con Sally Hemings más de 5 hijos. Thomas Jefferson, si la quería tanto y si era esa persona especial, bueno, la cuestión es que ¿por qué nunca le dio la libertad? En realidad el romanticismo se va al garete, creo yo. Si es esa la persona especial para ti, en realidad nunca le diste la libertad. Y sus hijos nacieron en esclavitud y fueron a trabajar al campo como todos los demás. Entonces, el compromiso que se tenía en contar esta historia por parte tanto de narradores, traductores, novelistas, hasta hace bien poco no se vio cuestionado. Estamos hablando del siglo XVIII. Y tuvimos que esperar hasta el XXI para que por primera vez esta cosa del amor romántico entre amo y esclava fuese cuestionado. Seguramente conocéis alguna de estas películas. The Help, esa traducción maravillosa que se nos ha ofrecido con Criadas y Señoras, que poco tiene que ver. Ok, os pongo en el medio el libro, ¿no? Y como eso también hablaremos de otras,
El color púrpura. Push, Precious. Lo que tienen en común estas tres novelas es que todas han sido llevadas, la representación ha sido llevada al cine. Y todas, evidentemente, tratan del tema de la mujer afrodescendiente, después o post-esclavitud en Estados Unidos. La manera, sin embargo, en la que estas novelas han sido llevadas, incorporadas a lo visual, bueno, yo creo que habría que a día de hoy hilar muy fino para entender el poco favor que se nos ha hecho. Pero ahí está. Y cuando hablamos de compromiso, entre otras cosas, cuando hablamos de qué es lo que hacemos por tratar de reivindicar no solo una traducción, sino una traducción que, acotada al tiempo y acotada a la historia sobre todo. No sé si entrar en el detalle de todas, pero yo creo que me voy a quedar con The Help, porque igual es la más reciente y quizás es la que más hayáis podido ver vosotros últimamente, ¿no? Se puede encontrar muy fácilmente. En el caso de The Help ocurrieron varias controversias en relación no solo a la traducción, sino también a la puesta en escena, pero peor aún fue la gran controversia entre las actrices protagonistas, las actrices negras protagonistas y el texto. ¿Qué pasó? Pues básicamente lo que se produjo fue que las actrices negras protestaron delante de la escritora y delante del director por la manera en que estaban siendo tratados sus personajes, por las palabras que se estaban poniendo en la boca de sus personajes en relación a lo que se estaba filmando. ¿Quién ha visto la película? ¿Sabemos de qué va? ¿Más o menos? ¿De qué va? La época del Jim Crow. ¿Sabemos lo que es el Jim Crow? El Jim Crow fueron las leyes. ¿Sí? Fueron las leyes de segregación de Estados Unidos. Fueron las leyes que sirvieron y que utilizó el Estado norteamericano desde el primer tercio del siglo XX, que sirvió para organizar a negros y a blancos, organizar la sociedad, y propuso por escrito y fue legitimado evidentemente por los tribunales norteamericanos. Así, ni negros ni blancos podían compartir no solo, ni siquiera escuelas, es que ni siquiera los libros de las escuelas que habían sido utilizados por otra escuela blanca no podían ser donados a una escuela negra. No podían utilizar calles, no podían utilizar entradas para el cine, por ejemplo. Todo eso fue legislado por las leyes Jim Crow. Sí, ahora ya me acuerdo. Pues es que no los explicaron muy bien ahora mismo. La película narra la relación entre el servicio doméstico negro y su relación con sus empleadoras blancas en un pueblo de Jackson, en el sur de Estados Unidos. ¿De acuerdo? La controversia que surge con las actrices protagonistas de esta película es que durante toda la película, y espero que después de esto vayáis corriendo a verla y me lo contéis, por ahí tenéis mi mail. Lo que ocurre es que las actrices protestan ante la escritora y ante el director porque el lenguaje que se establece entre los personajes blancos hacia los personajes negros es profundamente racista y cruel. Cosa que evidentemente estamos hablando de personajes que desdeñan a sus empleados negros, con lo cual se entiende, ese no es el problema. El problema es cuando, digamos, en las escenas en que están las empleadas negras, la manera en que dice el guión que han de dirigirse hacia sus amas blancas. Ese lenguaje es corregido. Y a pesar de la crueldad que continuamente las amas blancas se dirigen a sus empleados negros con profunda crueldad y con muchísima falta de respeto, lo que se corrige en el guión es la manera en que las empleadas negras se dirigen a sus amos, a sus empleadoras, incluso en los momentos de intimidad o de situaciones domésticas. Quiere decir que el guión fue corregido
para que cuando las empleadas negras hablasen, pues no sonara tan mal. ¿Se entiende? Digamos que mientras los personajes blancos están hablando, faltándole respeto a los negros, lo cual se entiende porque realmente de eso va la película, de esas relaciones, cuando las empleadas negras están hablando sobre sus amas blancas o sobre sus empleadoras blancas, las actrices son obligadas a corregir el lenguaje. ¿Por qué creéis que pasó eso? Y evidentemente ahí están las protestas de las actrices. Porque no sucede en escenas, ni siquiera sucede en escenas en que comparten empleadoras blancas con, en este caso, las criadas negras. Sucede en escenas en las que solamente hay empleadas negras y están en completa intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué la escritora y el director creen necesario la corrección de un lenguaje? ¿Por qué por una parte se puede exhibir la crueldad y la opresión y la falta de respeto y no de la misma manera por la otra parte, por el otro? Se trataba de no incomodar. Se trataba de no incomodar. La película fue hecha y fue hecha con esas correcciones. Pero evidentemente también lo que podéis encontrar ya online son cómo las actrices negras corrigen, se incomodan y plantean que no están de acuerdo en la manera en que ese guión fue reescrito para la película. Hablamos de lo indecible. Aquello que no se puede contar, que no se puede decir. Hablamos de cuál es el compromiso. Pero hablamos de privilegio, en definitiva. Porque lo que estamos hablando en este caso, lo que pasó con The Help, fue una cuestión de privilegio. Al blanco se le permite ofender, al negro no. Porque si el negro ofende de la misma manera que lo hace el blanco para con él, incomoda. Y no queremos hacer una película que incomode. Sigo adelante para poder avanzar. Como os decía, yo soy historiadora. Y me apasionan cómo se han construido las historias y sobre todo cómo esas construcciones que a día de hoy tenemos como referencia, buscarlas en la historia, buscarlas en la documentación y cuestionarlas y compararlas, ¿no? Ver hasta qué punto esas imágenes que tenemos como referencia, que nos vienen a la cabeza, hasta qué punto son construidas y por qué y por quién. Y cómo, en la mayoría de los casos, no responden a los protagonistas de esas imágenes o de esos hechos. Hay toda una intención detrás, totalmente política. Esa construcción estética responde a una intención detrás de la política. Bueno, no sé si sabéis lo que es el triángulo, el comercio triangular. El comercio triangular fue el comercio por el cual procesos como la trata negrera, la esclavitud, fue el proceso de esos tres lugares donde era necesario o donde los barcos negreros paraban en cada uno de estos tres puntos, dejando y recargando mercancía. Lo primero que hacían era que salían de Europa, ¿con qué? Manufacturas, paños, todas esas cosas con las cuales poder convencer, poder llamar la atención de esos gobernantes en las costas de África. Al principio, y todo esto diréis, ¿qué relación tiene con todo esto que hemos hablado? Si no entendemos el pasado, poco o nada vamos a poder entender lo que está pasando y sobre todo no podemos entender cómo los discursos de ahora fueron construidos y la base y legitimados ya desde el pasado. ¿Y a qué responden sobre todo? ¿A qué responden que el blanco puede ofender al público y el negro no? Para los europeos fue complicado desde el principio entrar al interior de África,
Con lo cual, la estrategia utilizada fue poder convencer a esos gobernantes de los pueblos costeros. ¿Dónde sabemos o cómo sabemos a qué pueblos y a qué gobernantes convencieron? Bueno, allí donde haya una factoría. Una factoría es una especie de fortificación donde serían almacenados los esclavos. Allí donde hay una factoría, con toda seguridad, ese poblado, ese pueblo, esa ciudad fue convencida, fue colaboradora en un principio de los europeos. Pero también con toda seguridad habrá sido víctima de todo ese mismo proceso. Así que llegaban, convencían esos pueblos de la costa que conocían el interior perfectamente, se adentraban, hacían las razzias, capturaban esclavos, los llevaban esclavos hacia la costa y esos esclavos eran llevados a los barcos europeos que serían encaminados hacia toda la zona azul. Llegados allí, esos barcos, los esclavos, ese es el proceso de la trata, el proceso del negocio, del transporte. Llegados al territorio americano, serían depositados en los puertos y serían llevados a la venta. No es hasta después que se vende que empieza el proceso de esclavitud. Generalmente se unen estos dos procesos, pero van por separado. Uno es el negocio de la compra, venta y del transporte, del secuestro, y otro es la esclavitud. ¿Qué recogían una vez en las Américas? Dejaban los esclavos y recogían ¿qué? Pues lo que se producía en estas colonias. Entender las Américas como colonias de explotación. Allí fueron llevados los africanos y de allí se recogía sobre todo a cuatro productos principales: azúcar, algodón, café, tabaco. Hay más, pero básicamente yo creo que Europa enloqueció con estos 4 productos. Y a estos 4 productos le debemos esa maravillosa y extraordinaria, digamos, crecimiento europeo, por decirlo de alguna manera. Bueno, una vez recogida esta mercancía, era llevada allí otra vez a Europa y ese triángulo era repetido miles de veces. Realmente la trata, el negocio, el transporte, el secuestro y el transporte de africanos que iban a ser esclavizados fue realmente fructífero. Realmente te podías hacer millonario haciendo esto. Con lo cual nunca paró y evidentemente realmente daba muchísimo dinero y daría muchísimo dinero. Los procesos asociados a esto, bueno, primero llegaron los misioneros, intentaron evangelizar, empezaron con la colonización, la trata negrera. Primero es cierto que fueron a buscar metales preciosos, pero el oro se acabó rápido, con lo cual pues se cambió el oro. Una vez que era muy complicado acceder al oro en África, pues enseguida empezaron con los seres humanos. A la trata negrera, la esclavitud y ya de lo que estamos hablando, temas de segregación racial y discriminación. Estos 2 últimos siguen a día de hoy. ¿Cómo se traduce todo esto? ¿Cómo hablar de lo que es difícil hablar? ¿Y qué procesos, hasta qué punto estos procesos que acabamos de hablar, estos procesos, sobre todo los últimos, esclavitud, trata negrera, esclavitud, segregación racial y discriminación, cómo estos procesos afectan esas imágenes que nos construyen las palabras y que nos construyen las imágenes? Cómo estos procesos de estos cuerpos negros raptados y llevados a ese lugar en total alienación, viajan solos, son raptados, generalmente eran separados para que no se establecieran entre ellos ningún tipo de contacto para el tema de las revueltas en los barcos. Entonces intentaban mezclarlos, intentaban que no pudieran organizar nada entre ellos. Este proceso tan violento de arrancarlos de su sitio y llevarlos a un sitio donde no conocen, una vez allí esclavizados. Ya es bastante traumático el tema de la migración y creo que bastantes de aquí podemos dar cuenta de ello, porque venimos de otros lugares. Pues imaginaros llegar y ser esclavizado.
todos estos procesos realmente ¿a qué afectarán? Afectarán directamente a la manera en la que las nuevas ideas, las nuevas cosmologías van a ser interpretadas en ese nuevo mundo. Eso va a cambiar. Y cómo no, va a entrar en contradicción con ese mundo antiguo abandonado. Entonces, esas dos maneras de mirar el mundo, yo creo que nunca más se van a encontrar. África como tierra añorada, esa cosmología y cosmogonía tan fecunda, tan flexible y tan dinámica, se va a abandonar y va a ser fijada y ahora sí legitimada y autorizada por ese encuentro con ese nuevo mundo, a través de la trata y de la esclavitud. La trata negrera y la esclavitud van a ser los nuevos órdenes que van a fijar y van a redomar ese antiguo mundo que hemos dejado atrás. Y eso se puede aplicar a todas aquellas minorías que vengan de donde vengan. Todo el que pasó por ese proceso, una vez llegada a la nueva sociedad acogida, las interpretaciones van a ser dictadas por esos procesos pasados por las personas. ¿Qué quiero decir? Que la manera de ver los ancestros va a cambiar. La manera de vivir y de concebir la sexualidad, el género, va a cambiar. Todo va a ser nuevamente moldeado por los procesos por los cuales los africanos arrancados de África van a tener que pasar. Una vez llegados al Caribe, ni la sexualidad va a ser la misma. Va a ser moldeada por la sociedad, va a ser moldeada ahora sí por lo que se vivía, en este caso, en el Caribe, que va a estar implantada la propia sociedad peninsular española. Van a haber diferencias, evidentemente, claro que sí. No es lo mismo hablar de esclavitud en Estados Unidos que hablar de esclavitud en el Caribe, a pesar de que mucha gente lo mete todo en el mismo saco, pero van a haber diferencias importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta cierto punto y en cierto momento, se promovió y se ayudó a que se formaran familias esclavas, ¿cierto? Y esto lo podemos ver, hay muchísimas películas, es algo recurrente, ¿no? A familias esclavas. En el tema del Caribe, sobre todo en la primera etapa, los esclavos no llegaban a los 30 años. Morían de la cantidad de trabajo. Y esto solo hablando de los cuerpos. Si bien a unos cuerpos se les permitía crear familias, reproducirse, juntarse, evidentemente estamos hablando del tipo de familia que tendremos en Occidente. El tipo de familia africana va a ser abandonado, porque abandonada fue la forma de vivir de donde vienen. Entonces hablamos de familia nuclear, mamá, papá, hijos. No solo esto, y no solo hablando de los cuerpos, y lo que más a mí lo que me interesa es las mentalidades, cómo estos procesos de trata y de esclavitud cambiaron para siempre y fijaron otra manera de entender las mentalidades. ¿Qué fue abandonado en esos procesos y qué tuvo que ser, digamos, incorporado? ¿Qué parte de la mentalidad, de la filosofía occidental tuvo que ser, fue impuesta a fuego para esos africanos que eran esclavizados en el Nuevo Mundo? ¿Qué creéis que fue abandonado? Creo que una de las cosas que se abandonó es la visión cartesiana que tiene Europa, ¿no? Es decir, esa dualidad de bien y mal. ¿Que se abandonó? No, se incorporó. Perdón, que se incorporó. Ahí está, sí, se incorporó. Una de las cosas que se me ocurre. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué no pudieron, qué fue corregido? ¿Qué creéis? Yo vengo con mis ancestros. ¿Qué puedo traer yo en un barco donde he sido raptada, donde he sido metida? No me dejaron coger nada. Yo estaba en el campo plantando, vinieron, me recogieron y me metieron en un barco hacia las Américas, un sitio donde no conozco y donde no conozco a nadie. ¿Me dio tiempo a recoger algo? No me dio tiempo a recoger nada. ¿Qué fue lo único que puedo llevar? Yo conmigo misma. Mi memoria, mis recuerdos, mis experiencias. Sin embargo, hasta eso tuvo que ser cambiado. Fue moldeado por la nueva sociedad. ¿Qué ibas a decir? No, eso precisamente, que una de las cosas que también se abandona, me parece que te obligan a despersonalizarte, todo ese sentido de lo
todo eso fue cambiado para siempre. Todo eso... Nada, nada. Todo eso se abandona. Así que, por ejemplo, de esas 400 deidades que yo tenía, ¿cuántas montan en el barco conmigo? Yo, montan en el barco, no, quizás montaron todas. Pero la gran cuestión es, cuando yo llego al sitio, ¿a quién voy a llamar? ¿Por quién voy a rezar? ¿Cuáles son las deidades que me van a acompañar en ese nuevo estadio mío? Yo ya no soy la persona libre que era en África. Yo ya he cambiado. Ahora yo soy una persona esclava, sin familia, sin nada. ¿A quién le voy a pedir? ¿Quiénes son las deidades, los ancestros que me van a acompañar? ¿No? Ok. Lo que tenéis en el medio, la figura del medio, es una representación, una figura de adoración de, en este caso, el dios Changó, o la deidad o el ancestro Changó en Oyo, en Nigeria. Changó es hombre, sin embargo, la flexibilidad, hablábamos de eso antes, se puede representar como esta figura femenina de adoración, entendida quizás como una sacerdotisa de Changó. Con lo cual nos sirve en el tema de la religiosidad africana, podemos transitar por esas flexibilidades en cuanto a las religiosidades, en cuanto a las figuras, a la representación de las figuras. ¿Qué va a pasar con ese Changó, que es hombre, que además es el rey de la virilidad, que adora a las mujeres y que sin embargo puede ser representado de esta manera? ¿Qué va a pasar una vez llegado a la diáspora? Una vez llegado a la diáspora, la figura se va a fijar. ¿Y por qué creéis que Changó se va a fijar de esta manera en la diáspora del Caribe? Hacemos una cosa, que alguien me diga qué ve. La figura del medio, ¿qué veis? Yo lo que veo es una representación dual, digamos, es decir, una figura que puede ser masculina en cuanto al tamaño de los hombros y con esa forma, con eso que lleva sobre la cabeza. El oché, es el hacha doble de Changó. Ese tipo de faldilla, ¿no? Ajá. Y en el otro yo lo que veo es una actitud violenta de fuerza, Ajá. de poder. ¿Qué más veis? ¿Qué más? La figura del medio, ¿qué es? ¿Qué veis? ¿Es una mujer? ¿Indefinida? ¿Sí? ¿No? ¿Tiene pechos? Ok, estamos de acuerdo ahí. ¿Qué tipo de pechos? ¿Qué tipo de pechos? Tungentes, ¿sí? ¿Sí? ¿No los veis un poco ajados? Un poco... ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando los pechos no están arriba ni son duros? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Madre, la maternidad. La maternidad. Luego veremos la parte de detrás de esta figura o de una parecida. A mí me gusta mucho utilizar esta figura cuando hablamos del tema de la maternidad o cómo era concebida la maternidad en África. Esa cosa de no abandonar lo que tú eres. No solo respecto al tema de seguir siendo mujer, sino también seguir manteniendo tu oficio. En este caso ella es sacerdotisa de Changó. Con lo cual ella sigue siendo sacerdotisa, sigue siendo mujer y, cómo no, sigue siendo madre. ¿Qué va a pasar con esto en Occidente? Pues más o menos lo que pasa con cómo se fija la figura de Changó. En el tema de los orishás, en el tema de los ancestros africanos que se establecen y que se fijan en el Caribe, van a ser escasísimos. Quizás no lleguen a 20. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque cuando el africano es esclavizado en el Caribe, ¿a quién va a llamar? Pues no podía llamar a la deidad o al ancestro que se dedicaba a llover. ¿Por qué? Porque ahora él tenía que cortar caña. ¿Y para qué iba a llover? ¿Para tener él mismo que cortar más caña?
Era una cuestión casi de necesidad. Entonces, esos africanos esclavizados, ¿a qué van a hacer? Pues, evidentemente, van a empezar a llamar a aquellos deidades, a aquellos ancestros que tienen relación directa con la protección, la venganza y la guerra. ¿Por qué? Porque responden a la nueva situación de esas personas esclavizadas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto no ha sido escrito? ¿Por qué esto no ha sido traducido? ¿Por qué estas imágenes no han sido, si a nuestra sociedad le encanta una imagen, por qué estas imágenes no han sido reveladas? Evidentemente no interesa. Y la manera en que se fija Changó responde, evidentemente, a la sociedad occidental y a la sociedad patriarcal, que era la que se estaba implantando en ese nuevo mundo. Responde a que, ¿quién me puede salvar? ¿Quién me puede ayudar? Pues el hombre más fuerte y más cachas, ese es el que me puede ayudar. Con lo cual, toda la flexibilidad y el dinamismo de los ancestros africanos se va a quedar allí. No va a bajar del barco. Porque los pocos que pueden bajar, una vez más, están relacionados con eso. Pero, sin embargo, van a ser traducidos a estas imágenes. Pero incluso cuando son mujeres las deidades. No es que todas las deidades llegadas al Caribe van a ser hombres. También van a ser mujeres. Sin embargo, ¿qué necesitamos? Pues mujeres fuertes. Imaginaos hasta qué punto esto se establece y se fija en el Caribe negro, que por ejemplo en sitios y en lugares como Cuba, cuando uno se va a iniciar en cualquier religión afrodescendiente, lo primero que a usted le dan son los llamados guerreros. Los guerreros, ¿por qué? Porque son guerreros todos, pero lo que le dan es como un pequeño anticipo para que usted camine acompañado por los guerreros de más fuerza, por aquellos que le van a ayudar a ese camino de iniciación religiosa que usted ha elegido. Todos los orichas, ancestros que van a llegar al Caribe son guerreros o van a ser representados casi exclusivamente como guerreros, a pesar de que tienen muchos avatares. Pero el avatar principal de todos ellos tiene que ver con la protección, con la guerra y con la ayuda mutua entre unos y otros. Todo lo demás va a ser excluido, todo lo demás no bajó del barco. Eso ya, esas otras avatares, esos otros caminos más dinámicos y más flexibles, eso hay que buscarlo ahora mismo, a día de hoy en África. La pregunta de que por qué esto ha sido traducido de esta manera o cómo esas imágenes han sido fijadas, bueno, en eso estamos, en por qué se ha elegido de esa manera y no de otra. Porque estas figuras de adoración es casi imposible encontrarlas en el Caribe. En cuanto a lo femenino, porque este juego, este tránsito, este devenir del género es muy complicado. Yo creo que solo salvaría en cualquier caso los Dumare, a una de las deidades, pero como algo casi excepcional. El resto fue fuertemente marcado por lo que sería la trata primero y luego la esclavitud. En ese proceso en el que la esclava negra es igual al esclavo negro, ambos, no había género entre ellos. Se puede entender así. Ambos eran posesiones para el amo blanco. Con lo cual, lo que se entendía era que el amo blanco era tanto dueño de la esclava como del esclavo. Podía abusar tanto de ella como de él. Eran objetos, evidentemente. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Es fácil decir, cuando empezaron las primeras feministas a luchar, ¿no? Sojourner Truth lo dejó muy claro, ¿no? Bueno, yo no soy una mujer. Vosotros estáis luchando, ¿por qué? Por el sufragio, pero a mí no me tenéis en cuenta porque no me consideráis una mujer. Bueno, ese es otro ejemplo en el caso de lo femenino. Este es el caso de Yemayá, pero voy a seguir adelante, porque si no, no avanzamos. 15 minutos. Okay. La pregunta era si éramos tan diferentes. La pregunta era ¿por qué es más fácil traducir, convertir en imágenes algo o permitir flexibilidad a un tipo de imágenes y no a otras?
¿Por qué todo el mundo puede ver fácilmente una Trinidad en el caso de Hildegard von Bingen y no puede verla en el caso de una máscara africana? ¿Qué nos ofrece Hildegard? En este caso, ¿qué es? La figura en centro, la entendemos bien. Identificamos bien las figuras en el caso de Hildegard, ¿no? La figura del centro sería Jesús, ¿ok? Ese personaje rojo alado que recubre, fácil identificar, ¿no? Cuando aparece un personaje alado en este tipo de arte religioso, en arte cristiano, lo identificamos con la paloma es el Espíritu Santo. Y esta cabeza, ¿verdad? De esa persona, de ese hombre barbudo, canoso, lo identificamos con Dios. Entonces, contamos, 1, 2, 3, tenemos la Trinidad. ¿Podríamos entender y encontrar la Trinidad en el caso de, en este caso es una máscara doble de Benín? ¿Podríamos encontrarla? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? ¿Quién sí, quién no? Tiene 3 escalas. Una que está sobre la cabeza situada, en el centro hay otra que es más circular y después la parte superior. Me parece que no lo alcanzo a ver bien. Bueno, no, lo del centro son las piernecitas de la parte superior. Vale. Ok, quizás lo que deberíamos pensar es que esa persona necesita de esa máscara para entrar en contacto con el más allá, se convierte en mensajero. Tenemos que entender que el arte africano, el mal llamado arte africano, en realidad no es arte para los africanos. Tenemos que entenderlo como algo utilitario. Las máscaras eran utilizadas para entrar en contacto con nuestros antepasados. No eran para tenerlas colgadas en una pared. Esa no es la función. Y en África nada se hace de manera ni casual, o no se hacía de manera casual, ni porque sí. Todo tenía una función, todo era utilizado para algo. Con lo cual las máscaras son la herramienta, el elemento que nos sirve para entrar en contacto con nuestros antepasados. Y así tenemos que entenderlo. El personaje necesita de la máscara para entrar en contacto, se convierte en qué? Gracias a la máscara, entre en contacto, se convierte en otra cosa, en mensajero, para entrar en contacto con esa deidad, con ese ancestro superior. Entendemos las 3 figuras entonces, hay como un desplazamiento. Entonces, ¿por qué no es traducido así? ¿Por qué hay como una reafirmación siempre de que realmente son diferentes? Y sobre todo, no es que sean diferentes, sino que son menospreciados, son salvajes. Hay toda una intención detrás de lo que se traduce, desde dónde se mira, cómo se mira. Y volvemos entonces al tema del compromiso. Hablábamos antes del tema de la maternidad. Quizás esta sea uno de los mejores ejemplos del tema de la maternidad en Occidente, ¿no? Esta figura la conocemos, sí, es bastante conocida, es esa Pietad, ¿no? Ok. La Pietad como la Virgen María que sostiene al niño Jesús. Es cierto que cuando somos madres tenemos que abandonarnos a todo. Es cierto que tenemos que dejar nosotras mismas para abandonarnos a todo. ¿Es así como ha sido traducida la maternidad en Occidente? Pregunto. Sí. Dejas de ser mujer, dejas de tener tu profesión, o al menos así se pretendía. No hablo de la actualidad, porque gracias a Dios las cosas están cambiando. Pero se pretendía que una vez que eres madre te entregaras. Y esa imagen de esa niña casi adolescente con un hombre de 40 años en brazos, sospechoso, ¿no? Mínimo. No sé. Bueno. En la época causó un gran revuelo, de hecho, ¿no? Es decir, fue muy criticado por la representación de una casi adolescente con pechos turgentes sosteniendo ingrávida el cuerpo de Cristo. De un señor, hecho y derecho, del hombre, ¿no? Igualmente quienes hayan podido verla de cerca, veréis que María está haciendo es como si fuera una sentadilla al aire libre, ¿no? Sosteniendo este cuerpo. Imaginaos lo que es la vida entera así,
por el amor de Dios, y olvidarte de que eres mujer, olvidarte de que tienes una profesión, olvidarte de todo y siempre vas a ser la madre de para siempre. Porque además la cuestión es que esa figura quedó ahí, congelada, en ese momento exclusivo. Ya para siempre jamás eres la madre de. ¿Hasta qué punto la maternidad en Occidente ha sido interpretada sobre esto? Bueno, no lo vemos aquí. Sí, o no, sí se ve. Un ejemplo de quizás, bueno, también tenemos la de Chango de antes, pero que igual aquí se ve mejor. Ella tiene este capirote que tiene, es sacerdotisa de hecho. Y una vez más, ella es mamá, es mujer, tiene a su niño, todo en uno. A mí me sorprendía porque estamos hablando del mismo momento en ambos casos. Ambas obras responden a un mismo momento y cómo son interpretadas la maternidad en una parte y la maternidad en otra. Sigo hacia adelante porque si no nos da tiempo, lo siento. Bueno, algunas recomendaciones sobre estos temas, sobre el tema de hablar sobre aquello que no se habla o de comprometerse con aquello que nos cuesta, ¿no? Sobre todo cuando no corresponde a nuestra experiencia, cuando hablamos de minorías, cuando hablamos del otro, en definitiva, cuando interpelamos al otro, cuando nos interpelamos a nosotros, nuestros discursos en relación al otro. Os recomiendo The Invention of Woman, la invención de las mujeres, lo podéis encontrar en castellano, La ciudad de las mujeres y El ocaso del liderazgo femenino. Luego os paso los datos y los links a vuestra profesora. Hay más en relación a esto, pero voy a seguir hacia adelante. En relación a la mujer negra y en cómo ha sido interpretada, en los años 70 empieza toda esta cuestionamiento por parte de las académicas sobre todo, y académicas norteamericanas, empiezan a cuestionarse si, bueno, nadie se toma en serio, nadie nos interpela sobre el tema de que, ok, yo soy mujer, soy negra, pero esas dos cosas van por separado. Y así empezó. Este double jeopardy, que fue, de alguna manera quizás fue esta frase, hay un famosísimo artículo sobre esto, quizás anunció todo el movimiento que más tarde importantes feministas fueron la antesala de estos otros que conocemos, del Me Too. Delante de todo esto, quizás el movimiento de Frances Beale, y otras célebres, muy conocidas, feministas que a día de hoy siguen publicando y que podéis encontrar, no solo Angela Davis, muy conocida, sino también Audre Lorde y otras más, ¿no? Que siguen editando y que siguen produciendo libros a día de hoy. Pero quizás estos primeros movimientos fueron muy importantes porque empezaron a traer a la escena lo que sería la antesala de esa interseccionalidad que hoy, ¿verdad? Todo el mundo tiene en boca, todo el mundo utiliza, ¿sí? Y no solo fue por parte de estas académicas negras, sino también otros grupos buscaron su propia interseccionalidad, como las académicas negras madres lesbianas. O sea, cada quien ponía la intersección que necesitaba, de la cual, digamos, tenía la experiencia, estaba viviendo. Hasta lo que hoy conocemos por Crenshaw, por esa académica especialista en leyes, Kimberly Crenshaw. Todo esto fue la antesala de lo que estamos viviendo hasta hace bien poquito. Entonces no nos extraña, claro, los movimientos de Me Too, pero sí nos extraña la manera en la que la sociedad se apropió del Me Too. Y ahí volvemos al tema de la traducción. ¿Qué fue lo que nos llegó del Me Too? ¿Cuánto tuvimos que esperar o cuánto tuvo que esperar la sociedad para darse cuenta quién era la verdadera líder del movimiento Me Too? ¿Quiénes aparecían en los medios? ¿Quiénes se hacían portavoces de ese movimiento Me Too? ¿Cómo era traducido? Casi que llegó a ser interpretado como un gran movimiento que era de estrellas de Hollywood. Un movimiento que ya llevaba más de 10 años. Sin embargo, no fue hasta esta portada en que Tamara Burke pues, toma las riendas de todo eso. O, mejor dicho, la sociedad reconoce que Tamara Burke es la fundadora de este movimiento. Pero hasta entonces las estrellas de Hollywood se hicieron
digamos, portada de todo este movimiento. Al lado de esto, bueno, el Black Lives Matter y sobre todo, bueno, entraríamos en todo el tema organizativo, pero cómo también se ha interpretado, quizás de una manera no tanto coral, pero quizás como movimientos mixtos, olvidando que el liderazgo era casi estrictamente femenino y que la incorporación del movimiento LGTBI fue fundamental para la formación del Black Lives Matter. Bueno, aquí tenéis. Este es el Black Woman Manifesto del 70. Este es el Combahee River Collective ya a partir del 74. Y bueno, lo que conocemos. Cuando decía que las mujeres fueron desplazadas de la lectura o cómo se veían los colectivos y las organizaciones afrodescendientes, podemos empezar no solo con lo que ha pasado con el Black Lives Matter y esas madres que de alguna manera en realidad fueron las no coordinadoras a nivel nacional, pero sí eran la base, digamos, de este movimiento con esos hijos asesinados, sino que era algo que ya había pasado antes. Las mujeres del movimiento de Black Panther fueron borradas y generalmente lo que nos apareció en la prensa fueron básicamente figuras masculinas, los líderes que conocemos. Y hasta hace bien poco entendemos, bueno, solamente yo creo que Angela Davis, pero no conocemos al resto de líderes femeninas que llevaron hacia adelante, que eran todo un ejército de mujeres que llevaron hacia adelante el Black Panther. Ya estamos. Sí. Bueno, ya está, 2 minutos. En cuanto a cómo se ve, desde dónde miramos y el compromiso, 2 minutos y acabamos. Voy a pasar muy rápido. Esta es una imagen, lo que veis a la derecha, es una fotografía de este fotógrafo, Omar Victor Diop, senegalés, que tiene este proyecto fotográfico en el que él se fotografía a sí mismo. Son autorretratos todo el rato, pero él se convierte en el personaje en cuestión. Cuando hablábamos de llamar a las puertas de la historia y pedirle cuentas a las historias y atreverse a corregir, pues este movimiento ya está sucediendo, esto ya está dentro del arte. Mi propuesta es que se extienda hacia los otros académicos, pero esto ya está pasando. Y personas como esta y como el que hemos visto antes, Titus Kaphar, ya lo están haciendo. Entonces es otra manera de mirar, es otro compromiso. Por ejemplo, él se retrata pues como fue asesinado Trayvon Martin, que fue la primera víctima del Black Lives Matter. Para acabar, simplemente, esta es otra fotografía. Otra vez, él se retrata a sí mismo como un líder, como uno de los primeros negros esclavos africanos esclavizados que llegaron a la India y se convirtieron en líderes y sobre todo en gobernadores de la India. Toda esa historia, él se propone recuperarla a través de la fotografía. Os presento a más personas que ya están trabajando en esto desde el arte. Harmonia Rosales, cubana, radica en Chicago. Bueno, ella sustituye en sus obras a todo personaje blanco por mujer negra. Cuestiona toda esa manera de representar del arte y, cómo no, allí donde haya, en ese arte antiguo, clásico, esos Botticelli, esos Miguel Ángel, se cuestiona y cómo no se atreve a decir allí donde hay un hombre blanco, que significa que poder, pues vamos a empezar a poner a mujeres negras, cómo no. Esto es otro, Harmonia Rosales. Como veis, la Venus de Botticelli es sustituida por esa Ochun fantástica. Este es Titus Kaphar, la representación de los llamados o mal llamados cuadros de moros. Más cosas, Titus Kaphar. Esto es muy interesante, voy a hacer un stop y con esto acabamos. Esta representación de Titus Kaphar, yo creo que es la mejor explicación, este díptico, es la mejor explicación de esta metodología que estamos hablando, de cómo hay que incorporar esta metodología, no solo para la traducción, sino para todas las disciplinas de las humanidades. Ya toca, hay que llamar a la puerta, pedir cuentas y cómo no decir, no, la verdadera respuesta tiene que ser esta. Lo que hace Titus Kaphar en este caso es, bueno, el cuadro original, el primer cuadro original es este, es un retrato del duque de Perth y originalmente, lástima que no se ve muy bien, pero aquí a la izquierda es un niño. El duque de Perth está apoyado sobre un niño negro.
En el siglo XVII y XVIII, estos cuadros con estos infantes negros alrededor de figuras importantes europeas eran muy conocidos, ¿de acuerdo? Y representaban que esas figuras tenían muchísimo poder. ¿Qué hace Titus Caffar? Pues le quita al niño, porque además el niño en el cuadro original lo está mirando como con adoración, como con orgullo. ¿En qué país y cómo un niño negro al cual tú tienes explotado y esclavizado te va a mirar a ti como si fueras su padre? ¿For real? Ok, Titus le quita el niño negro y lo incorpora entonces, sí, a este retrato que Jean-Baptiste Belly. ¿Quién es Jean-Baptiste Belly? Pues fue uno de los líderes de la Revolución Haitiana de 1791 y fue de los pocos haitianos que fue representante en las Cortes francesas, cómo no, defendiendo los derechos del pueblo haitiano. Con esto acabo. Hay más cosas, pero estoy seguro que saldrán y que podemos discutir sobre ello. Gracias. Vale, pues nada, tenemos 10 minutos. Pues, si alguna duda, algún comentario, alguna observación. Para animar a los demás a decir algo. No, solo comentar como has dicho que incluso las orishas mujeres también que han ido a América han sido las fuertes, ¿no? Y cómo eso se pasa también a la representación de la mujer negra, que siempre somos las fuertes, que aguantamos todo, y cómo eso también se traduce en políticas hacia nosotras, que nos condena aún más a adoptar esta característica de fuertes, ¿no? Y no solo con nosotras, aquí en España con las mujeres gitanas pasa lo mismo. Son siempre representadas como las que están peleando, las que están gritando, las fuertes a la vez. Y yo nunca había hecho esta relación con el hecho de que solo han llegado los orishas fuertes. Y pues solo un comentario. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Así las añadimos. Bueno, junto a la representación también sería la representación de la mujer negra hipersexualizada, ¿no? Claro, que dentro de todo eso no solo es que se represente esa fortaleza, ¿no? Sino también esa ausencia de feminidad entendida como Occidente la entiende, claro, ¿no? Ahí vamos. Lo que decía Sojourner, ¿no? Yo no soy una mujer, o tú no me consideras a mí como... ¿Acaso no soy yo una mujer? ¿No? En el caso de que yo tenga que ser fuerte porque la sociedad me lo pide así y yo tengo que reaccionar así, no es que yo actúe de una cierta manera, sino que tú me catalogas a mí de una cierta manera y evidentemente me eximes, me quitas, me separas de lo que se considera en tu sociedad femenino, de lo femenino. Y entonces hay todo ese doble juego entre la fortaleza y lo no femenino. No soy femenina, pero sí soy sexual. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es esa característica, esa mirada romántica hacia lo femenino o hacia, lo que se considera como tal, al fin y al cabo. Hola. A mí me gustaría preguntar cómo piensa usted que podría incorporarse, porque todas estas representaciones de una, no reinterpretación, pero una interpretación más justa de lo que ha sido históricamente, o la imagen de la mujer negra, o concretamente de cualquier tipo de, como una mala interpretación, todos son formas artísticas de personas negras o racializadas que reescriben o reinterpretan o quieren hacer como un activismo hacia esa dirección. Pero ¿cómo se podría incorporar una persona o cómo se podría incorporar personas blancas a este tipo de reinterpretación?
quiero decir, claro, sí, puedo en esta traducción o en esta entendimiento de la historia, esto está mal hecho porque se ha hecho en contra de personas racializadas, etcétera, pero ¿cómo puedo yo enfocarlo desde mi persona como persona no racializada? Okay. Vale, primero el tema de la racialización, ¿no? Es algo impuesto, ¿sí? Digamos que evidentemente los africanos en África no se consideran a sí mismos racializados, con lo cual esa es una condición de Occidente aquí, ¿no? Que necesita separarnos. Lo otro es, y volvemos al primero, el segundo ejemplo que puse, ¿no? El tema de la película y la controversia en la película, ¿no? Lo sucedido entre la autora, en este caso, y el propio director, ¿no? El reescribir ese diálogo de una manera que no ofendiera a las audiencias blancas, ¿no? Sin embargo, los diálogos de las personas blancas eran totalmente ofensivos, pero eso está normalizado, ¿sí? Entonces, si tú estás escribiendo sobre personajes negros, estás escribiendo personajes negros, ¿no? En la misma situación en la que escribes a los personajes blancos, yo creo que lo mínimo es que tiene que haber una especie de compromiso, no solo, y entender la historia como tal, ¿no? Yo creo que difícilmente unos personajes explotados puedan hablar en esos términos tan polites, tan agradables y tan poco ofensivos sobre la persona que los está oprimiendo. Es poco creíble. Pues de la misma manera, ¿no? Si tú no eres consciente de lo que está pasando, si no eres capaz de pasar al otro lado, pues, y ni siquiera, evidentemente, tampoco tomas las críticas que se te hacen, ¿no? Porque esto pudo haberse corregido, ¿no? Porque además se paró la grabación. Esto no puede ser así, esto por las propias actrices. Sin embargo, no se entendió. ¿Por qué? Pues bueno, hablamos otra vez del tema de la política, ¿no? Está dirigido para un tipo de recepción determinada, una recepción no violenta de todo eso, ¿no? No vaya a ser que la mayor parte de las personas que vayan al cine se levantan y se vayan ofendidos, ¿no? De eso se trataba. Gracias. Nada. Perdona, más que nada, en relación a la pregunta que hizo aquí el compañero, él se refirió a sí mismo, decir, ¿cómo puedo hacerlo desde una persona no racializada? Y yo creo que nosotros estamos tan racializados como cualquiera de todos los africanos o sudamericanos que puedan venir aquí, porque en la medida de que nosotros estamos perteneciendo a una raza, entre comillas, superior, blanca, occidental, ya tenemos una visión también racializada de la realidad y estamos discriminando de esa manera al otro. Lo que pasa es que a veces yo personalmente, ¿no? Es decir, he leído, por ejemplo, poesías haitianas o del Caribe, caribeñas o africanas, en donde la expresión de la rabia muchas veces es realmente poética. Yo a veces a lo que le tengo miedo es a la explosión de la ira, por la ira misma en relación a una situación impuesta, que además es común a mí porque yo también pertenezco a esa visión errónea y equivocada. Eso era el comentario que quería hacer, nada más. Okay. ¿Alguna intervención más? Porque si no, respondes claro a esto. Sí. Vale. Bueno, yo lo que os he venido un poco a presentar es bueno, es una propuesta al fin y al cabo metodológica que ya se está haciendo desde el arte. Es lo que yo intento proponer a mis estudiantes, es lo que espero que hagan como ejercicio, ¿no? Sean afrodescendientes o no. Yo creo que es un buen ejercicio para todos, ¿no? Hay que buscar, hay que interpelar. Y cómo no, yo creo que hay que empezar a llamar a contar a la historia, ¿no?
sobre todo en esos momentos en los que realmente reconocemos la historia como que nos ha mentido. La historia nos ha mentido. Entonces hay que ser valientes y decir, bueno, nos has mentido aquí, esta es la prueba de que nos has mentido y tú en este momento tenías que haber reaccionado de esta manera. Y si bien los artistas parecen haber encontrado una manera de hacerlo, pues mi propuesta es que esto se extienda, cómo no, para el resto de disciplinas, ¿no? Y para el resto de, no solo de la academia, ¿no? Que salga hacia la calle también, porque la academia ha de pisar la calle. Y esa es otra de las cuestiones también. Y es otro de los proyectos que tenemos, ¿no? Que estoy realizando en la Pompeu. La academia ha de pisar la calle. La academia ha de tirarse hacia la calle, reconocerla y traer la experiencia de la calle a la academia. Si no, lo que estamos creando aquí es un gueto que no va a ninguna parte. Y de guetos ya tenemos bastante. Entonces, yo creo que ya toca, ¿no? Que es el momento, y ahora sobre todo es el momento porque se puede hacer, porque tenemos los medios para hacerlo, porque nunca fue tan barato tirarse para la calle. Entonces yo creo que hay que como que dejar esos ademanes académicos tan pesados, ¿no? Esos corsets que nos obligan a estar así como fruncidos y, cómo no, tirarse para la calle y aceptar otras experiencias, otras historias. Tenemos que dejarnos interpelar por otras historias y sobre todo tenemos que dejarnos interpelar por las personas que han vivido esas experiencias, porque nosotros, es cierto que vosotros las vais a traducir, las vais a interpretar, las vais a reformar o reformular y las vais a contar, pero esas historias no son vuestras. Con lo cual tenéis que acercaros a la fuente, tenéis que dejar que esa fuente, que esas personas de otros lugares os cuenten sus experiencias. Tenéis que abrir la puerta para eso y sobre todo tenéis que abrir la puerta para salir a la calle a buscarlo. Porque lo que está escrito hasta el día de hoy, este trabajo se tiene que empezar a hacer ahora. Lo que está escrito se salva bien poco de la quema. O sea, esto es algo que se tiene que empezar a hacer en serio ya. Así que mi propuesta es eso. De hecho, lo que hacemos muchas veces y ya desde el propio curso que nosotros organizamos es que nuestros cursos están abiertos para gente de la calle. Y yo tengo mitad de alumnos de la Pompeu y mitad de alumnos de la calle que pueden matricularse exactamente igual. Es una propuesta que yo lanzo también por si no se hace o por qué no se puede hacer aquí. Realmente hay muchas personas en la calle que le interesan estos temas y, como no, desean interesarse por este tipo de temas: género, religiosidades, historia, traducción, literatura. Desean un acercamiento serio a estos temas. Y son gente a lo mejor que tienen terror, que no saben ni cómo acercarse a la universidad. Pues entonces la universidad de tirarse para la calle y abrir. ¿Cómo no? Más que nada porque los que van a ganar son los propios alumnos de la universidad, que van a empezar a poder intercambiar con esa otra experiencia. Ya está. Muchas gracias. Muy bien, acordaos, quienes no hayan firmado en la lista de asistencia, firmad. Quienes no os hayáis inscrito, inscribíos, porque mucha de la documentación la enviamos después. Y ya está, y nos vemos el miércoles que viene. Gracias.